Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño curso sobre los sistemas de numeración. Este video es presentado a ustedes por el grupo de Antonio Gómez, el que les habla, Luca Mamani, Facundo Naveira, Leandro Caraballo y Valentino Aviani. Algunos de los temas que vamos a tocar en este video son la introducción, donde nos vamos a familiarizar con algunos conceptos básicos, como lo son los sistemas posicionales y no posicionales, y daremos un breve repaso histórico de los sistemas de numeración. También andaremos en el sistema decimal, binario, hexadecimal, octal y sus pasajes. ¿Te preguntaste alguna vez cómo las computadoras entienden lo que les pedimos y la importancia de los sistemas de numeración en la informática? Lo cierto es que las computadoras no piensan como nosotros. En lugar de palabras y números decimales, trabajan con impulsos eléctricos que pueden estar encendidos, como un 1, o apagados, representados por un 0. Esto es lo que conocemos como el sistema binario, el lenguaje nativo de las máquinas. Pero cuando los humanos interactuamos con computadoras, necesitamos maneras más eficientes de representar estos datos. Aquí entran los sistemas hexadecimal y octal, que permiten que nosotros entendamos y trabajemos con grandes cantidades de información binaria, sin volvernos locos. ¿Por qué debería preocuparte esto? Básicamente, porque estos se usan en la programación, la configuración de una dirección IP y los colores en páginas web, entre otros. En definitiva, entenderlos y ser fluidos en ellos es una necesidad en la informática para ser un mejor técnico o programador. Existen distintos tipos de sistemas numéricos. Primero, tenemos los sistemas posicionales, donde el valor de cada número depende de dónde está colocado. Por ejemplo, en el número 345, el 5 representa 5 unidades, el 4 vale 40, porque está en la posición de las decenas, y el 3 representa 300, porque está en la posición de las centenas. Mientras que por otro lado, tenemos a los sistemas no posicionales, donde el valor de los símbolos es fijo y no depende de su posición. Como ejemplo, tenemos a los números romanos, donde la V siempre representa 5 y la X representa 10, pero es la posición la que determina la operación, ya sea suma o resta. Este sistema es histórico y no se usa en la computación. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los números que usamos todos los días? Aunque hoy lo vemos como algo normal, los números tienen una historia fascinante que atraviesa culturas, civilizaciones y miles de años. Acompáñenos en este breve recorrido por sus orígenes. Los números tienen una historia bastante antigua. Los primeros registros de números vienen de Egipto, alrededor del 7000 a.C., donde usaban jeroglíficos para representar ideas y cantidades. Luego en la India se inventó el sistema decimal y posicional, el que usamos hoy, donde usamos base 10 usando los dedos como inspiración, que llegó a Europa y a España en el siglo X. Mientras tanto, en Egipto se usaban las matemáticas para cosas prácticas, como cobrar impuestos. En Mesopotamia, alrededor del 4000 a.C., los sumerios ya tenían un sistema sexagesimal, de base 60, que aunque es complicado, hoy lo podemos seguir usando para medir el tiempo, horas, minutos y segundos. Después, los griegos tomaron algunas ideas y en el 600 a.C. crearon su propio sistema, usando letras para representar números. Los hindúes también aportaron mucho al desarrollar un sistema numérico en el 570 a.C., en el que el valor depende de la posición. Por su parte, los chinos inventaron un sistema híbrido que combinaba la base 10 y el orden de escritura, vertical y horizontal. Finalmente, los árabes intercambiaron ideas de varias culturas y no podemos olvidar a los mayas, quienes entre el 400 y 300 a.C. idearon un sistema numérico avanzado. Este sistema, similar pero superior al romano, incluía el cero y usaba base 20, representando números con puntos y barras de forma muy ingeniosa. Aunque usamos los números todos los días, pocas veces nos detenemos a pensar cómo están organizados. El sistema decimal
es el que usamos en la vida cotidiana y tiene una lógica interesante que vale la pena conocer. El sistema decimal utiliza los dígitos del 0 al 9 para representar números. Cuando queremos representar un número mayor a 9, utilizamos por lo menos dos dígitos. Cada dígito utilizado para representar números en este sistema vale por su valor y por su posición en el número. Es decir, no vale lo mismo un dígito en la posición de las unidades que el mismo dígito en las centenas o en las decenas. Decimos que el dígito tiene un peso dentro del número de acuerdo a su posición dentro del mismo. Como vemos, cada dígito vale por su propio valor y pesa por la posición que ocupa. La base del sistema decimal es 10, de aquí su nombre, que es la cantidad de dígitos disponibles, y la potencia está relacionada con la posición que ocupa el dígito, comenzando por 0 y aumentando en 1 hacia la izquierda. Ahora vamos a hablar sobre un tema que está en el corazón de la tecnología que usamos a diario, el sistema binario. ¿Qué es el sistema binario? El sistema binario es un sistema de numeración, como el decimal que usamos todos los días, pero con una diferencia clave. En lugar de tener 10 dígitos, solo tiene 2. Esos dígitos son el 0 y el 1. Ahora, ¿cómo funcionan los números en binario? Así como en el sistema decimal, cada posición representa una potencia de 10, en el binario, cada posición representa una potencia de... Veamos un ejemplo. El número binario 101 en decimal equivale a 1 por 2 elevado a 2 es igual a 4, 0 por 2 elevado a la 1 es igual a 0 y 1 por 2 elevado a la 0 es igual a 1. Sumando estos resultados nos da un total de igual a 5 en decimal. Ahora veamos cómo se hace una suma simple en binario. Vamos a sumar 5 más 3. En binario, 5 es 101, como vimos previamente, y 3 es 011. Ahora sumamos 101 más 011, hacemos un paso a paso. 1 más 1 es igual a 0, se pasa un 1 al otro 0. 1 más 1 nuevamente es igual a 0, se pasa un 1. 1 más 1 es igual a 0, se pasa un 1. 1 más 0 es igual a 1. Por lo cual nos da un resultado de 1, 0, 0, 0. ¿Qué significa 1, 0, 0 en binario? Pues este número es 1 por 2 elevado a la 3, y esto es igual a 8 en decimal, y 5 más 3 es igual a 8, así que el cálculo es correcto. Ahora, ¿cómo convertir decimal a binario? Para convertir un número decimal a binario, se divide por 2 y se anotan los restos. Por ejemplo, vamos a convertir el número 13. 13 dividido 2 es igual a 6, con resto 1. 6 dividido 2 es igual a 3, con resto 0. 3 dividido 2 es igual a 1, con resto 1. Y 1 dividido 2 es igual a 0, con resto de 1. Ahora leemos los restos de abajo hacia arriba, dándonos un resultado de 1101. Entonces, 3 en decimal es igual a 1101 en binario. Ahora, ¿para qué se usa todo esto? Binario y hexadecimal, otro sistema de numeración que se explicará más adelante, se usan para programar, guardar datos, representar imágenes, colores, sonidos, controlar sensores y dispositivos electrónicos. Todo lo digital se basa en esto. Después de lo comentado por mis compañeros Gómez, Aviani y Mamani, voy a dar paso al siguiente tema, que es el sistema hexadecimal. Usualmente se conoce este sistema como una simplificación del binario y es utilizado principalmente para el diseño de webs. Lo único de este sistema, como en otros, es que cambia su base. Por ejemplo, en binario es un sistema de números en base 2, el decimal lo mismo, pero en base 10, y este es en base 16. Lo particular de este es que a partir del 9, las próximas representaciones, hasta llegar al 15, que es el máximo, van a ser letras en orden alfabético. Recuerden que contamos del 0, por eso es hasta el 15. Como se ve en la tabla del medio, los valores son 10 en la representación se representa como A, 11 se representa como B, 12 como C, 13 como D, 14 como E y 15 como F. Bueno, ahora explicaré
¿Cómo resolver dos operaciones simples en el sistema hexa, que son la suma y la resta? Suma en hexa. Como podemos observar, aquí tenemos dos ejemplos de distintas dificultades. Lo primero que debemos entender es que para la suma en hexa, nosotros debemos calcular la suma en decimal, por columna, como hacíamos en la primaria. Luego de eso, si la suma da menos 16, no hay que hacer nada. El valor obtenido pasa al resultado de la suma y si hay más columnas, seguimos sumando. En caso contrario, de que dé más de 16, debemos restar 16 y la cantidad de veces necesarias para que dé un número menor a 16. Y obteniendo el famoso acarreo, que básicamente sería el número que pasamos a la siguiente suma, a la siguiente columna. En este caso, sumamos 5 más 6, como en decimal da 11 y su representación en hexa es b, y como este número es menor a 16, no hay que aplicar ningún procedimiento, así que el resultado directamente de la suma es b. Ejemplo 2. En este caso sumamos A6 T4 más 4EF. Primero vamos a la primera columna y sumamos 4 y F. La representación de F es 15, entonces sería 4 más 15 que nos da 19. Nos pasamos, por eso tenemos que restar 16 y nos sobraría 3, que sería el número de esa columna. Después nos queda un 1 de acarreo que lo pasaremos a la siguiente columna, que es la de D más C. La representación de D y E son D13 y E14. Por ende sumamos 13 más 14, que nos da 27, más el 1 del acarreo, que nos da 28. Volvemos a tener que restar porque nos pasamos. 28 menos 16 nos da 12, que es igual a C. Pasamos a la penúltima columna con un 1 de acarreo, donde esta columna tengo que sumar 6 más C, que como vimos era 14, entonces sumamos 6 más 14 que nos da 20, más 1 nos da 21. Lo volvemos a pasar y tengo que restar 16, que nos queda 5 en esa columna. Entonces llamo a la última columna con otro 1 de acarreo, donde aquí sumamos A más 4, donde A es igual a 10 y es 10 más 4, que nos da 14, más 1 más 15, por ende al final nos queda F. Quedando, recapitulando, nos quedaría que la suma entre A6, D4 más 4F, 4EF nos da como resultado final F5, C3. Y ahora pasamos a la resta. Con estas expresiones ocurre algo parecido que con las sumas. Solo que cuando restamos, si el minuendo, que es el primer número, es menor que el sustraendo, que es segundo número, el número pide una unidad a la columna de la izquierda. El número de la columna de la izquierda baja una unidad, pero como estamos en base 16, esa unidad pasa a un exponente de 16. Ejemplo 1. En este caso, lo que ocurre es que restamos 456 menos 321. En ningún caso lo que vemos, el minuendo es menor que el sustraendo, por eso no debemos aplicar ninguna regla y restamos tradicionalmente, dando como resultado de esta resta 135. Y ejemplo 2, en este caso restamos 3A1 menos F0. En la primera columna realizamos la resta tradicional, ya que el minuendo no es menor, pero en la segunda columna vemos como el minuendo A es menor al sustraendo F, por ende pide una unidad al 3, restándole 1, quedando como 2. Y el A, que es 10, se le suma 16, queda 26, y 26 menos 15 nos da 11, que es B. Después el 2 bajaría directamente y el resultado de esta resta sería 2B1. Bueno, ahora vamos a ver el sistema octal. El sistema octal es un sistema de numeración posicional que utiliza la base 8, o sea que cada posición en un número octal representa una potencia de 8 y solo se utilizan los dígitos del 0 al 7. En el ámbito de la informática, el sistema octal se utiliza a veces como alternativa al sistema hexadecimal, debido a su simplicidad, ya que utiliza únicamente dígitos y no letras, como si utiliza el sistema hexadecimal. Ahora vamos a ver los distintos pasajes que hay entre los sistemas de numeración. Los primeros pasajes que vamos a ver son desde el sistema decimal, donde los tres métodos son iguales, con la única diferencia de que en binario las divisiones son por 2, en octal por 8 y en hexadecimal por 16. Y para obtener el resultado hay que juntar los restos de las operaciones de derecha a izquierda, como se puede ver en los gráficos. Ahora seguimos con los pasajes a decimal. Al igual que en el método anterior, el procedimiento es el mismo para los tres sistemas. En este caso hay que multiplicar cada dígito por la base del sistema,
elevada a la posición en la que se encuentra el dígito y sumar todo. De esta manera vamos a llegar a la representación en decimal de cada número. Ahora vamos con los últimos 3 pasajes. La primera relación que hay es que cada dígito octal representa 3 bits en binario. Esto se puede entender más fácilmente mirando el gráfico. En segundo lugar, tenemos que cada dígito hexadecimal representa 4 bits en binario. Para estos 2 primeros casos hay una relación directa y con solamente agrupar bits es sencillo llegar al resultado. Pero a diferencia de estos dos, para el tercer caso es diferente porque el sistema octal y el hexadecimal no son directamente intercambiables. Para poder realizar el pasaje es necesario sí o sí pasar por el sistema binario para luego cambiar de vuelta y así llegar al resultado.